Dios le bendiga, hermano. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Póngase de pie, estírese un momento. Salude a su hermano, dígale, me da gusto verte aquí. Dele un buen saludo, un buen abrazo si le tiene confianza. Oh, sí, está bien. Ahora vuelvan a sentarse. Sí, tomen asiento, es un ejercicio, hermanos. Siéntense, tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Vamos a palabra de Dios. Ahora vuelvan a levantarse, ¿no es cierto? Es broma, hermanos. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí trajeron su Biblia? Aunque es un estudio, hermano, hoy sí vamos vamos a usar la Biblia, así que la tiene ahí con usted, ¿verdad? Sí, muy bien, correcto. Vamos a orar para presentarnos a Dios, hermanos. ¿Les parece? ¿Sí? Para que no haya distracción, nada. Y presentemos la clase. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias porque tú haces que las cosas sucedan. Gracias porque tú haces posible todas las cosas. En tu anticipado conocimiento, Señor, tú sabías quiénes íbamos a estar aquí en esta noche, Señor. Estamos los que deberíamos estar, bendito Dios. Ahora, Padre, te pedimos que tu palabra fluya en nuestros corazones y en nuestra mente, bendito Dios. Que ella fluya como río de agua viva, Señor, mientras la exponemos, bendito Dios. Te pedimos que tomes el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? ¿Estamos listos, Benji? ¿Se acuerdan la clase de la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamó la clase? Bibliología, correcto. ¿Qué estudia la bibliología? El estudio de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos autores tuvo la Biblia? 40, ¿verdad? Algunos dicen que 39, otros 41, incluso 44. Pero para dar un número redondo, por eso decimos que 40. ¿Amén? Así que si usted dice 40, está en lo correcto. ¿Cuánto tiempo se llevó para escribir la Biblia? ¿Desde el primero hasta el último? Correcto, sí están aprendiendo. Muy bien, hermanos. ¿Qué más hablamos acerca de la Biblia? ¿En qué materiales fue escrita la Biblia? No, materiales. Pergamino, papiro, muy bien. Y piedra. ¿No? Si se acordaron de papiro, yo pensé que se les iba a olvidar. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? A ver, los de este lado los miro muy callados, los de este lado. A ver, ¿en qué? Ajá, ¿en qué? Arameo, griego y qué? Y español, ¿verdad? ¿No? Y griego, ¿verdad? Bien, correcto. Gracias, hermanos. Hoy vamos a... ¿Cuál es el tema del estudio de esta noche? Sí. Me dan la libertad de poder como desenvolverme mejor, como si estuviéramos en una clase, ¿sí? Muy bien, hermanos. Ah, en esta ocasión vamos a ver de acontecimientos principales del periodo del Antiguo Testamento, lo más sobresaliente. Yo sé que ya ustedes ya tienen un panorama general, pero vamos a profundizar un poquito en esta noche, amén. Vamos a refrescar nuestra memoria y vamos a estudiar o vamos a repasar algunas de las historias encontradas en la Biblia. ¿Está listo? ¿Sí? Bien. Lo primero, tenemos una línea de tiempo, a ver si nos da la oportunidad de poder terminar. Esta es una línea de tiempo desde la creación hasta la Torre de Babel. O sea, del capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 se conoce como la
la historia de la creación o de de las primeras civilizaciones. En ese periodo se desarrolló todo, la creación y el surgimiento de las primeras comunidades, de las primeras civilizaciones antiguas. Y en ese transcurso vamos a ver un poco acerca de la caída del hombre, vamos a ver también el diluvio. ¿Alguien ha escuchado del diluvio? Sí, ¿verdad? Vamos a ver el diluvio, vamos a ver un poco del llamamiento de Abraham, de Moisés, hasta donde lleguemos. Así que vamos a introducirnos con este tema que es de suma importancia: creación versus evolución. Estos son los dos temas que están sobre la mesa, hermanos. O creemos en la evolución o en la creación. La evolución trata de dar una explicación al origen de todas las cosas. Y lo mismo hace la evolución y la creación también. Ambas corrientes, Arturo, tratan de dar una explicación del origen de todas las cosas. De todas las cosas. Ahora, cuando estudiamos esas corrientes, esas líneas de pensamientos, vamos a ver qué pensamiento es más coherente la una de la otra. Para nosotros, los cristianos, mire, para la evolución, ellos creen que de la nada surgió todo. Pero eso, hermanos, eso es insostenible filosóficamente, porque de la nada, nada sale, nada hay. O sea, no puede haber de la nada empezar a surgir algo. Ellos empiezan a decir que en el pasado empezó han escuchado ustedes acerca de la explosión, ¿verdad? De la gran explosión. Que hubo que en primer lugar empezó a existir una pequeña partícula. Y de esa partícula empieza a surgir la gran explosión. Ahora, la pregunta es, ¿quién produjo esa explosión? Tuvo que haber algo detrás de esa gran explosión. Ahora, después se da esa gran explosión y empieza a existir la materia y después empiezan a formarse todo lo que conocemos en el universo. Ahora, pero la materia no produce el pensamiento, hermanos. Y eso es algo que los evolucionistas tienen que luchar con ese argumento en contra. Que la materia no produce el pensamiento. Hermanos, y cuando estudiamos los pensamientos, eso es un tema también demasiado profundo. Acerca de los pensamientos. De los sueños que tenemos cuando dormimos. En el proceso de nuestro sueño, ¿verdad que nosotros tenemos sueños, verdad? Soñamos cosas. O sea, ¿cómo explicamos los sueños? Entonces, eso es que nosotros, y después surge la idea de que cómo existió el ser humano. Que en el fondo del mar, allá en el fondo del mar, existió primero una alga marina, después se convirtió en un pez, después salió a la parte terrestre, después le salieron alas, patas, se convirtió en una gallina, de la gallina se convirtió en un perro y del perro al mono, y que nosotros venimos ¿de dónde? De los monos, ¿verdad? Abra Génesis 1.1, vamos a ver qué dice Génesis 1.1. ¿Ya lo tiene? Ajá. ¿Qué dice Génesis 1.1, Arturo? ¿Quién creó los cielos y la tierra según la Biblia? Dios. Eduardo, ¿verdad que ahí no dice en el principio la evolución creó los cielos y la tierra? No dice ahí, ¿verdad? Tampoco dice en el principio Carlos Darwin creó los cielos y la tierra. ¿Han escuchado de Carlos Darwin? ¿Sí? Ahí, escuchen,
ahí, hermano, esa es una afirmación categórica. Dios se introduce en su libro afirmando su existencia y como el creador de todas las cosas. El Señor no trata de convencer ni dar argumentos a favor, ni nada de eso. Dios da por sentado su existencia. Lo creas o no, Dios existe. ¿Sí me entiende? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y después de haber creado los cielos y la tierra, creó, en los próximos días, creó todo lo que existe, y al final creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿De dónde lo creó Dios al hombre? Eso lo vimos la semana pasada. Del polvo, del barro, ¿verdad? Del polvo de la tierra. De hecho, la palabra Adam en el hebreo significa humanidad o también significa barro, porque fuimos creados del polvo de la tierra. Polvo somos y al polvo volvemos. Sí o no es una gran verdad eso. Volvemos al polvo de donde somos. La Biblia dice que somos seres humanos con pies de barro, ¿verdad? Entonces, por eso el hombre no tiene nada de qué gloriarse, hermanos, porque somos polvo. Por eso la gloria toda es para el Señor, porque nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, hermanos. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, ¿verdad, Manuel? Todo le pertenece a Dios. Entonces, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hembra creó. La evolución dice que venimos de los animales, pero si venimos de los animales, entonces, ¿por qué se nos exige portarnos bien? ¿Por qué cuando un chango le quita la vida a una changa, por qué no lo meten a la cárcel, hermanos? ¿O por qué no es juzgado? ¿Y por qué un ser humano cuando le quita la vida a otro ser humano, porque es compadece ante un tribunal? Por la moral del ser humano, porque no somos igual que los animales, somos diferentes a los animales. Nosotros tenemos una dignidad, hermano, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. El chango y la changa no fueron creados a su imagen y semejanza de Dios, fueron los seres humanos. Tenemos atributos que Dios nos comunicó, como su amor, su misericordia, su perdón, su fidelidad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos en la creación. Ahora, ambas corrientes, hermanos, necesitan fe para creer en lo que ellos creen. Porque los científicos ateos, los que creen en evolución, ellos, por eso se llama la teoría de la evolución, porque no está comprobada científicamente. Y ellos no estuvieron ahí presentes cuando Dios estaba creando todas las cosas, o la materia estaba creando todas las cosas. Entonces ellos también tienen fe al final de cuentas. ¿Se dan cuenta? La creación. Entonces Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, afirmamos que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Ahora, en esta línea, hermanos, los cristianos se dividen en dos pensamientos. Los que estudian todas estas cosas, algunos, el primer grupo, ¿cómo se les llama? ¿Creación de qué? Creacionistas de la tierra antigua, y los demás se llaman creacionistas de la tierra joven. Déjenme darle una explicación acerca de eso. Algunos creen que ¿en cuántos días Dios creó todo lo que existe? 6 días, ¿verdad? En 6 días. Algunos creen, Luis, que esos 6 días fueron días de 24 horas. Eso se les llama los creacionistas de la tierra joven, que Dios creó los días en 24 horas. O sea, en 24 horas empezó a crear uno y después fue la mañana, la tarde y la mañana, un día. Ahora, hay otros grupos de hermanos, de creyentes que creen que los 6 días de Génesis no son de 24 horas, sino son periodos de tiempo, millones de años en haber creado. Ahora, miren, Dios pudo haber creado, lo pudo haber hecho en 6 días, de 24 horas, porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él.
Pero también Dios se pudo haberlo creado todo lo que existe en muchísimos millones de años, porque Dios no tenía prisa para crear las cosas. Entonces Dios pudo haberse tomado el tiempo, su tiempo, cuando decimos tómate tu tiempo, porque no tenemos prisa, de haber creado todo lo existente. Entonces estos son los dos pensamientos. Puede ser que Dios creó todo lo que existe en 6 días literales de 24 horas, o la otra corriente es que lo pudo haber hecho en millones de años de tiempo, hermanos. Ahora esta va a ser la tarea de ustedes, investiguen. Creacionistas, tierra joven; creacionistas, tierra antigua, y después usted saca sus propias conclusiones. Días de 24 horas o periodos de tiempo largos. Ahora, después que Dios creó a todo lo que existe y al final creó al hombre a su imagen y semejanza, después Dios plantó un huerto. ¿Cómo se llamó ese huerto? En el Edén, ¿verdad? Un huerto en el Edén. Ahora, Dios, hermanos, le dio un mandamiento. Pueden ir a su Biblia en Génesis capítulo 2. Vamos a ver qué Dios le dice. Génesis capítulo 2. ¿Está ahí en su Biblia? Lo que les acabo de decir anteriormente, hermano, eso no lo va a encontrar usted en los seminarios o en los institutos. Eso ya lo va son ya conocimientos más profundos. Probablemente no habían escuchado sobre estos temas, ¿verdad? Tierra antigua y tierra joven. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Quién podría leer Génesis 2 del 16 al 17? A ver, Efanuel, ¿puedes leer Génesis 2? Lo va a leer su esposa. ¿Puede leerlo, por favor? Escuchen lo que dicen, hermanos. Dios planta 2 árboles dentro del huerto. ¿Cómo se llamaba el primero? Del bien y del mal. ¿Y el segundo? El árbol. ¿De cuál de los 2 árboles Dios prohibió que comiera Adán? ¿Del árbol del ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida? De la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Si come de ese árbol, ¿qué le sucedería al hombre? Moriría. ¿Comió Adán del árbol del bien y del mal, sí o no? Sí. ¿Qué le sucedió? ¿Murió Adán después de haber comido? ¿Sí murió? Sí y no, ¿verdad? Ajá, correcto. No murió físicamente, pero sí murió espiritualmente, ¿verdad? Murió espiritualmente. Antes de eso, escuchen, antes de que Adán, ¿verdad?, hubiera comido del fruto y hubiera arruinado todo, él tenía, hermanos, el 100% de santidad, de verdad y de justicia. De tal manera, hermanos, que él podía presentarse delante de Dios sin ningún problema. Después de la caída, nosotros ya no podemos presentarnos delante del Señor con todo su esplendor o con toda su gloria, porque ya la santidad que tenía Adán desde el principio se perdió todo en eso. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso Adán no tenía ningún problema en hablar con Dios antes de la caída, por el grado de santidad que poseía, hermano. Pero después de que comió del árbol de la fruta, el fruto del árbol, todo se vino abajo. Ahora,
¿Quién comió primero, Adán o Eva? Eva, ¿verdad? Entonces, fue culpa de ustedes. No es cierto, hermano. Miren, escuchen, si Eva no le hubiese dado del fruto a Adán y Adán no hubiese comido, nada iba a pasar. Lo único que Eva haría es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y asunto arreglado. Escuchen, todo se vino abajo cuando Adán comió del fruto. No, Adán, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad que el apóstol Pablo dice que por un hombre entró el pecado al mundo? ¿Verdad que no dice por Eva? Aunque fue Eva quien comió primero, pero Dios dice que por un hombre, por Adán. Porque el hombre es quien transmite el pecado de generación en generación, sucesivamente hasta el día de hoy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El original dice, por cuanto todos han nacido en pecado y están separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando se junta un hombre y una mujer, el hombre lleva la infección del pecado y lo transmite. Y ese niño que nace ya nació en pecado, hermanos, con el pecado original. Y eso es de generación a generación hasta nuestros días. Entonces, todo se vino abajo cuando Adán comió del árbol prohibido. Después, había otro árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol de la vida. ¿Ustedes saben que Adán fue creado para no experimentar la muerte? Si Adán no hubiera comido del árbol de la vida, nunca moriría, hermanos. Porque el mismo apóstol Pablo dice, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Y después, ¿qué sigue diciendo? ¿Y del pecado qué dice? La muerte. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y del pecado entró la muerte. Entonces, cuando Adán come o cae, y se abre la puerta para que el pecado entre al mundo, y detrás del pecado venía la muerte. Entra el pecado al mundo y entra la muerte. Por eso, después de la caída, el hombre empezó a conocer la muerte. Pero si Adán no hubiera comido, no hubiera entrado el pecado, tampoco hubiera entrado la muerte, y el hombre no estaba en su estado original para experimentar la muerte. Ahora, gracias a Adán, todos algún día tenemos que morir. Eso es lo único seguro en la vida, de que algún día todos tenemos que morir. Todos vamos a experimentar la muerte, hermanos. Bueno, excepto dos personajes. ¿Quiénes no experimentaron la muerte? Según la Biblia. Enoc, ¿y quién más? Enoc y Elías, ellos no experimentaron la muerte. Pero nosotros todos algún día tenemos que morir. De hecho, la evidencia de que somos pecadores es porque el hombre muere. Porque por el pecado entró la muerte. La paga del pecado es, nosotros, las personas mueren. Eso es una evidencia de que somos pecadores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice Génesis 3:6? Génesis 3:6. Y vio la mujer Ajá. que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, ¿se dan cuenta de que la mujer tiene gran influencia sobre el varón? Y eso ha venido, por eso, mujeres, pónganse bien lo que van a hacer. Porque una mujer tiene la influencia, ya sea de llevar a un hombre al éxito, hasta lo más alto, o tirarlo, derrumbarlo hasta lo más profundo. Entonces, ustedes, mujeres, traten de usar su influencia para bien. El hombre más sabio de toda la historia cayó por la influencia de una mujer. ¿De quién estoy hablando? Y el hombre más fuerte de toda la historia cayó también por la influencia de una mujer. ¿De quién estoy hablando?
de Sergio, ¿verdad? Ahorita le cambiamos el nombre, ¿verdad? Entonces, hermanas, que su influencia sea para levantar a su esposo hasta lo alto y ponerla hasta, no para reclamarle, reprocharle y esto y el otro. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia. Ahora dice, luego después le dice a Dios, comieron, les di un mandamiento y me desobedecieron. Entonces ahorita saquémoslo del huerto porque no vaya a ser que estiren su brazo y coman del árbol de la vida y viva para siempre. Eso dice el texto bíblico. Entonces si ellos comían del árbol de la vida, vivirían para siempre. Qué bueno que no comieron, ¿verdad? Y esto es una broma, ¿verdad? Qué bueno que no comieron. Imagínense tener un Arturo que viva por los siglos de los siglos. No, hermano. O tener que me estén, imagínense que ustedes me soporten por los siglos de los siglos. Por lo menos saben que yo voy a morir algún día, a los 70, 80 años, ¿verdad? Gloria a Dios que no van a tener un Jorge para siempre. Pero también ustedes van a morir algún día, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios dice, saquémoslo para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Y eso es la caída. Y después de la caída, entró el pecado en nuestras vidas y desde Adán hasta nuestros días, nosotros nacemos infectados con el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es un virus, una enfermedad, una bacteria, una mancha negra en nuestro interior, incurable. Y ese virus, esa bacteria, esa mancha negra en nuestro interior, nos conduce a hacer lo malo, ir en contra de las leyes de Dios. Estoy hablando en términos generales. Por eso nosotros, ya cuando venimos a Cristo, hermanos, Dios limpia nuestros pecados que ya cometió, producto de ese virus que tenemos adentro llamado el pecado. Pero eso es incurable, todavía está ahí, hermano, dentro. Entonces, por eso, cuando ya somos cristianos, ya estamos luchando. Hay una lucha interior entre nosotros para hacer lo bueno y lo malo. ¿No le ha pasado a usted eso, que estamos en una lucha en hacer lo bueno o lo malo? A veces nos inclinamos hacia lo malo y a veces nos inclinamos hacia lo bueno. Y esa es la lucha. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, hermanos. La inclinación de hacer lo malo, eso es el pecado. Y todos estamos luchando, hermanos. Estamos luchando, estamos en la lucha todos los días. Por eso el ser humano está en... Después de la caída, hermanos, creo que no se va a poder mirar. Tenía un pequeño video de 4 minutos, no sé si lo puedes poner, Benji. Busque Génesis 6. Escuchen lo que primero veamos este pequeño cortometraje y después explicamos. Un día, Jehová Dios se encontró con Noé. Noé. Oh, mi Señor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Hasta ahí, Benji.
Hasta ahí está bien. ¿Ya está en Génesis 6? Vamos a ver el motivo del por qué Dios trajo un diluvio. Escuchen cómo somos nosotros, la raza humana. ¿Quién puede leer, por favor? Génesis 6. ¿Puede leer? Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Miren, hermanos, el hombre es malo por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Esa es la radiografía que nos da la Biblia. Primero Dios le da un mandamiento a Adán: no comas de ese árbol. Parece que le dijo lo contrario. Comió del árbol. Dios soluciona el problema. En Génesis 3:15 da la promesa de la redención. Dios soluciona el problema. En Génesis 6, las mujeres, otra vez con las mujeres. Algunos creen que esa expresión hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos. ¿Se acuerdan cuando se reveló a Satanás o Lucifer del cielo y gran parte con ellos? Algunos creen que esos son los ángeles caídos. Las mujeres se metieron con los ángeles caídos y de esa unión nacen los gigantes. Otra vez la raza humana desobedeciendo a Dios, corrompiéndose. ¿Qué andan haciendo metiéndose con ángeles? Después el texto bíblico dice que toda la humanidad se corrompió, se aumentó la maldad del ser humano. Y como Dios vio que los hombres se habían corrompido, se habían desviado, envió el diluvio, hermanos. Y los acabó a todos, excepto ¿quiénes? Noé y su familia. ¿Cuántos eran ellos? 7, son 8. Adán, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Bueno, Dios desapareció la raza humana excepto esa familia. Dios, ahora sí ya la raza humana va a entender, porque primero Dios los expulsó del huerto. Ahora Dios le manda un diluvio. Ya son 2 veces. Probablemente ya a esta ocasión sí va a entender la raza humana. ¿Puedes darle el siguiente, por favor, Benche? ¿Entendió la raza humana? No, hermanos. Vayamos a Génesis 11, 1, 4. ¿Puede leer, hermano, Gelasio, Génesis 11, del 1 al 4 solamente? Sí, del 1 al 9. Escuchen cómo es el ser humano, hermanos. Escuchen.
Hasta ahí, hermano. Cuya cúspide, ¿qué estaban tratando de hacer? De llegar al cielo. Otra traducción dice que el motivo de construir esa torre es para hacerse famosos, para dejar su huella. Y otra vez Dios interviniendo. ¿Qué hace Dios? Desciende y ¿qué hace? Confunde su lenguaje, y ahí es donde nacen los idiomas, ¿verdad? Porque era un solo lenguaje, ellos se podían comunicar, pero después de eso nacen los lenguajes y entonces ya no se podía comunicar. Porque el que estaba construyendo probablemente le habló en español, pero el otro hablaba chino. Pásame la pala y le pasó un tenedor. Y ya no se podía construir hacia arriba. Confundió las lenguas, hermanos. Entonces, otra vez el ser humano rebelándose contra Dios. Quería hacer una torre para llegar al cielo, para llegar a Dios. Por si Dios manda otro diluvio, para que ellos se puedan salvar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el ser humano, hermanos, es? Esto se conoce la historia de la salvación. Ahora vayamos sobre el llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham. ¿Dónde vivía Abraham según la Biblia? En Ur de los Caldeos. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Ajá, no tan rápido. Vayamos a Génesis 12 del 1 al 4. Angie, ¿puede leer Génesis 11 del 1 al 4, por favor? Génesis 12 del 1 al 4. Arán, hasta ahí. Arán. ¿De dónde salió Abraham? De Arán. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? 75 años. Imagínense, y Dios tenía un propósito con él. Así que para Dios no hay edad, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren. ¿Dónde vivía Adán? En Ur. ¿Ubican Ur en el mapa? Mira, aquí está Ur, ¿verdad? Ur, aquí vivía Abraham. Pero a Génesis 11:31, solamente regrésate un versículo antes, en el 11:31 y 32, ¿qué dice Génesis 11:31 y 32? ¿Puedes leer? Sí. Hasta ahí. ¿De dónde salieron? De Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde llegaron? A Harán. ¿Ubican a Harán en el mapa? ¿Sí? Aquí está Harán, mira. Salieron de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, y en Harán muere el padre de Abraham. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Taré. Ahí muere, hermano Mario, muere Abraham, al padre. Y entonces Abraham ya tiene que hacer su recorrido ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta Canaán. ¿Ubican Canaán en el mapa? Miren, hermanos, en este lugar geográfico, ahí comenzó la historia de la humanidad, ya hace un buen tiempo atrás. Esto se llama en la Biblia Mesopotamia. ¿Han escuchado hablar ustedes de Mesopotamia? La palabra Mesopotamia significa o quiere decir en medio de los dos ríos. ¿Cuáles ríos? El Éufrates y el Tigris.
Aquí está el río Tigris y el Éufrates, esto es Mesopotamia, y aquí vivía vivía Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Ubican Babilonia en el mapa? Mira, aquí está Babilonia, acá está Egipto. Todas estas fueron las primeras civilizaciones que existieron en la antigüedad. Bueno, acá no tenemos muy bien la imagen, pero miren, acá están los persas, acá están los medios, Asiria, los hititas, los egipcios, los babilonios, los amonitas, todos ellos fueron los primeros. Ahora, esto se conoce como la media luna fértil, porque todo esto es un lugar fértil, hermanos, todo esto, y todo lo de afuera es lugar desértico, el desierto de Arabia. Entonces, solamente esta media luna es un lugar fértil. Y en medio de la media luna se encontraba Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, toda la historia de la humanidad comenzó en este punto geográfico, hermanos. Eso también se discute, pero aproximadamente el ser humano, el hombre, el ser humano tiene aproximadamente entre 6,000 a 8,000 años de existencia, el ser humano, el hombre. De hecho, cuando yo tomé esta clase de geografía bíblica, el maestro que nos dio, él es arqueólogo, y en la clase él nos llevó ¿cómo se dice? A la arqueología que está aquí en Chicago. Fuimos y ahí en ese lugar se encuentran los restos de un ser humano que tiene aproximadamente 5,000 años. Ahí está en el Museo de Arqueología de aquí de Chicago, 5,000 años. Entonces el ser humano tiene entre 6,000 a 8,000 años de existencia. La Tierra depende, si eres creacionista Tierra joven, pues tiene 6,000, 8,000 años. Si eres creacionista Tierra antigua, pues tiene millones de años de existencia. ¿Ven? Ahora, todo comenzó aquí, en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y aquí comenzó todo. Se cree que el huerto del Edén, ¿se acuerdan del huerto del Edén? Pues más o menos estaba ubicado más o menos por este punto geográfico, el huerto del Edén, donde cayó Abraham, la caída, la expulsión, etcétera, etcétera. Entonces Dios llama. Vemos que en la Biblia encontramos los 3 patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los 3 principales. Y ellos tenían sus esposas. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? La esposa de Isaac. ¿Y la esposa de Jacob? Bueno, esa va a ser su tarea entonces. Eran muchas, ¿verdad? Sí, pero la principal. Raquel, ¿verdad? Y las 3 tenían algo en común. Eran estériles las 3. ¿Se dan cuenta? Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Y después de Jacob viene ¿quién? José, y de José vienen las 12 tribus, y de las 12 tribus ya se empieza a formar el pueblo de Israel. Las 12 tribus emigran a Egipto. De hecho, aquí está Egipto. Recuerden, Abraham, Isaac, Jacob, José, las 12 tribus. Hay una hambruna en Canaán y ellos tienen que emigrar a Egipto, porque Egipto era la potencia mundial de aquella época. Emigran a Egipto, llegan a Egipto, se establecen y empiezan a crecer, a multiplicarse, y el pueblo hebreo empieza a tomar forma. Vamos a Génesis 15, 13, 16. Vamos a ver qué iba a pasar con el pueblo que se estaba creciendo, estaba tomando forma. Eduardo, ¿puedes leer, por favor? 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. Mas también a las naciones a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza
Hasta ahí, hermanos. Escuchen, pero lo que estamos viendo es una conversación de Dios ¿con quién? Con Abraham. Entonces, escuchen, Dios le está profetizando lo que sucedería con el pueblo hebreo. Eso estamos hablando del futuro. Porque hay un predicador que dice que para Dios el futuro es historia. Porque Dios ya sabe lo que va a pasar en los próximos años. ¿Se dan cuenta? Y Él sabe que se va a formar el pueblo hebreo, van a ir al Egipto, van a estar esclavos por un periodo de tiempo. ¿Cuántos años? 400 años. Pero después de esos 400 años, Dios los sacará con mano fuerte. E incluso también le dijo las condiciones en que iba a morir Abraham y dónde iba a ser enterrado. Imagínense la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Sí estamos aprendiendo o vamos a comenzar? Llamamiento de Moisés. Aquí vamos a terminar, hermanos. Vayamos a Éxodo 3. Miren, esto es bien interesante. Yo voy a leer esto y aquí terminamos. ¿Ya está ahí? El pueblo hebreo está esclavo en Egipto, pero ya se estaban cumpliendo los 400 años de profecía. De hecho, eran más de 400 años. ¿Alguien tiene la cifra exacta? 430 años, ¿verdad? Entonces ya se estaba cumpliendo la hora de que esa profecía se cumplieran. Ya se estaban llegando los 400 años. Entonces Dios tenía que elegir a alguien para que hiciera el trabajo de libertador. Y en este caso, la bolita le tocó a Moisés. Miren, escuchen este diálogo que tiene Dios con Moisés. Me encanta el humor, la autoestima de nuestro Dios. ¿Está ahí? Sígame con su vista, vamos a saltar muchos versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Note, Horeb y Sinaí es el mismo. ¿Y qué significa Horeb o Sinaí? Monte de Dios. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios a través de una zarza ardiente ahí en la imagen, ¿verdad? Ahora versículo 10, ¿está en el 10? Dice, ven, primero se presenta a Dios, después de presentarse dice, ven por tanto ahora, ¿y qué dice? Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Ahora Dios ya le dice, mira, te escogí a ti. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera negación de Moisés. ¿Quién soy yo? Señor, te equivocaste. No era yo, era Arturo. Era Arturo, Señor, te equivocaste. O no era yo, era Gelasio. Dice Dios, eres tú. Y esta noche Dios está diciendo, eres tú, no es el que está a tu lado, eres tú. Primero argumento a favor, primera se rehúsa, ¿quién soy yo? Pero el Señor, que no ha perdido, hermano, ningún debate el Señor. Escuchen lo que dice el Señor. Y el Señor respondió, oh, sí, Moisés, respeto tu voluntad, respeto tu decisión, voy a escoger a otro. ¿Eso le dijo Dios a Moisés? Dios aplicó su soberanía en él, hermanos. Y él respondió, ve, porque yo estoy contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios dice, mira, yo voy a estar contigo, y esta será la señal. Dele la vuelta a su página, versículo 1 del capítulo 4. Entonces Dios lo llama, Moisés se rehúsa, y después dice Dios, yo estaré contigo. Entonces Moisés respondió, y después el Señor le da una explicación, una serie de explicaciones y de milagros. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Segunda negación de Moisés. Dios le explica, mira, yo voy a estar contigo, esto será la señal. Y después dice, Señor, pero si voy, no me creerán de que tú estuviste conmigo. Primero le dice, ¿quién soy yo para ir?
Dios le dice, mira, yo voy a estar contigo. Después, Señor, pero no me van a creer. Después dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, pues esto será la señal. Y ya le empieza a dar una serie de señales, como diciendo Dios, esto es la evidencia de que yo voy a estar contigo. Versículo 10, ¿está ahí? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, tercera objeción de Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe de la lengua. Tercera negación, ya la tercera vez que se niega a Moisés, hermanos. ¿Qué dice Dios? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 13, y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Como diciéndole, te equivocaste, no era yo, es otro. Después, en el 14, entonces ya al Señor le colmaron la paciencia y se enoja a Dios. ¿Qué le dice a Dios? Entonces Jehová, ¿qué dice? Se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, a que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibir y al verte se alegrará en su corazón? Tercera negación de Moisés. Señor, pero yo no sé hablar. Dios dice, no te preocupes, te voy a poner a Aarón, tu hermano. Pero ya le dijo con una voz autoritativa, porque ya Dios estaba molesto con él. Escuchen el versículo 18, mira lo que hace Moisés, finalmente se rinde ante Dios, porque a Dios nadie se le puede resistir. Así que se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora, ¿qué dice? Y volveré a mis hermanos. Pobrecito Noé, ¿verdad? Ya se está resignando que realmente Dios lo llamó, porque ahí Dios aplicó su soberanía, hermanos. Volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón, ¿en dónde están en este momento? Entraron a la presencia de Faraón. Ya vemos a Moisés y Aarón delante de la presencia de Faraón. Porque Dios, cuando le pone el ojo a una persona, no lo suelta, hermanos. Y Dios cumplirá su propósito por el cual esa persona fue puesta en este lugar. ¿Se dan cuenta? Eso es la soberanía de Dios, hermanos. No estaba en mis planes yo servir al Señor, pero Dios me convenció. Me le resistí muchas veces, pero al final Dios me ganó, me venció y ahora estoy aquí para predicar su palabra. Y lo mismo ha hecho con cada uno de ustedes, hermanos. Dios lo escogió. Algunos de ustedes se resistieron varias veces, pero al final fueron vencidos por Dios y hoy están aquí para servirle. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y a través, Señor, de estos relatos, Padre Santo, tú nos explicas que tú haces la obra. Padre, te pedimos que tú hagas tu obra con los que están aquí en esta noche, Padre. Que cumplas tus propósitos conforme a tus riquezas en gloria, bendito Dios, para que ellos puedan, Señor, servirte con sinceridad de corazón en esta noche, poderoso Dios. Trata con sus vidas, con sus